Los hombres más ricos que existen no son los que ves, no son los que aparecen en portadas, ni los que publican cada movimiento, ni los que convierten cada logro en espectáculo. De hecho, cuanto más visible es alguien, menos poder real suele tener. Y aquí es donde empieza el error que casi todos cometen. Nos enseñaron que el éxito debe mostrarse, que si no se ve, no existe, que la validación pública es prueba de valor. Pero esa idea, repetida millones de veces, es una de las trampas más eficaces jamás construidas, porque mientras persigues reconocimiento, alguien más está construyendo control. Piensa en esto con calma. Cuando una figura se vuelve visible, se vuelve medible. Cuando se vuelve medible, se vuelve predecible. Y cuando se vuelve predecible, se vuelve gestionable. Reguladores la estudian, competidores la analizan. El público la juzga, los medios la moldean. Su nombre deja de pertenecerle y empieza a pertenecer al sistema que la observa. Aquí está la primera revelación que pocos entienden. El sistema necesita rostros visibles para absorberlos. Necesita héroes, empresarios estrella, figuras públicas, porque todo aquello que se puede señalar también se puede presionar. Y todo aquello que se puede presionar eventualmente se puede controlar. Hace siglos, un pensador comprendió algo que hoy sigue siendo incómodo aceptar. El poder que sobrevive no es el que brilla, es el que estructura, no es el que impone con fuerza visible, sino el que diseña el terreno donde otros creen estar decidiendo. El gobernante prudente debía aprender a ser fuerte cuando fuera necesario, pero astuto siempre. No bastaba con ser león, había que ser zorro, y el zorro no anuncia sus movimientos. Mientras el león ruge y atrae miradas, el zorro observa patrones. Mientras uno intimida, el otro calcula. Uno domina por presencia, el otro domina por posición, y en el mundo moderno, la posición vale más que la presencia. La mayoría de las personas quiere ser admirada, quiere que sepan cuánto gana, qué logró, qué posee. Pero cada demostración crea un rastro, y cada rastro es información. Y la información, en manos equivocadas, se convierte en ventaja contra ti. Ahora presta atención, porque esto cambia todo. La riqueza visible es frágil, depende de reputación, de percepción, de narrativa. Pero la riqueza estructural, la que se construye en capas, en acuerdos silenciosos, en posiciones que no requieren aplauso, esa es resistente. Esa no necesita defenderse públicamente porque no está expuesta al juicio constante. Aquí es donde casi todos fallan, confunden libertad con exposición. Creen que tener seguidores es tener influencia. Creen que ser conocido es ser intocable. Pero cuanto más conocido eres, más puntos de entrada ofreces, más obligaciones adquieres, más expectativas debes sostener. Y las expectativas son una forma sutil de cadena. Si quieres ser rico de verdad, no puedes permitir que tu identidad se convierta en tu activo principal, porque todo activo visible puede ser atacado. El verdadero poder no se basa en ser indispensable como persona, sino en ser irreemplazable como estructura. En este video no vamos a hablar de esconderse por miedo. Vamos a hablar de cómo operar sin convertirse en objetivo, de cómo construir sin provocar reacción prematura, de cómo acumular ventaja antes de que los demás comprendan que estás jugando, porque los que entienden esto no desaparecen, se vuelven difíciles de rastrear. Y cuando finalmente son visibles, ya es demasiado tarde para detenerlos. Lo que estás a punto de entender no es motivación barata, es estrategia silenciosa aplicada al mundo real. Una manera distinta de mirar poder, dinero y libertad que nadie cuestiona porque está demasiado ocupado intentando ser visto. Hay una razón por la que el estratega prudente nunca confía únicamente en la fuerza visible. La fuerza intimida, pero también anuncia. Y todo lo que se anuncia permite que otros se preparen. En cambio, la astucia opera antes de que exista resistencia. Aquí es donde comienza el segundo nivel de comprensión. El poder directo impone, el poder estructural condiciona.
Y el segundo es más difícil de detectar. Cuando impones, obligas a reaccionar. Cuando estructuras, haces que los demás actúen dentro de un marco que tú diseñaste sin que lo perciban. La mayoría intenta ganar aumentando su presencia. Más autoridad, más exposición, más demostración. Pero cada demostración revela información, revela intención, revela ambición. Revela dirección, y cuando revelas dirección, otros pueden anticiparte. Anticipar es controlar. La mente calculadora prefiere influir en el entorno antes que dominar personas específicas. En lugar de confrontar, rediseña incentivos. En lugar de competir frontalmente, cambia el terreno. En lugar de proclamarse poderoso, se vuelve necesario dentro de una red que no depende de su nombre. El poder personal es frágil. El poder estructural es resiliente. El primero depende de reputación. El segundo depende de posición. Imagina dos líderes. Uno es carismático y visible. El otro apenas es mencionado, pero controla contratos, relaciones y flujos de información. Si el primero cae en desgracia, su poder se evapora con su imagen. Si el segundo pierde visibilidad, su estructura sigue funcionando. Eso es ventaja real. El que domina desde la superficie necesita energía constante para mantener su lugar. Debe defender su imagen. Debe demostrar resultados visibles. Vive en exposición permanente. Y la exposición desgasta. El que opera desde la estructura compite por posicionamiento. Y el posicionamiento correcto se defiende solo. La astucia no consiste en ocultarse por miedo, consiste en entender cuándo ser visible y cuándo diluirse. La identidad pública es una herramienta, no el núcleo del poder. Muchos convierten su identidad en su activo principal. Construyen marca antes de infraestructura, buscan seguidores antes de asegurar flujos, buscan validación antes de consolidar activos. Eso invierte el orden del poder. Primero se construye la base, luego, si conviene, se proyecta una parte, solo la parte necesaria. La ventaja no está en saberlo todo, sino en saber sin ser detectado como fuente de influencia. Cuando los demás no perciben que los influyes, no activan defensas, y la ausencia de defensas acelera tu avance. Muchos creen que la competencia es una lucha abierta, pero las luchas abiertas son costosas. El estratega prefiere conflictos invisibles donde la victoria ocurre antes de que el oponente entienda que participaba. Observa las estructuras duraderas, no dependen de una sola figura, distribuyen responsabilidades, fragmentan exposición, separan identidad de control. Esa separación es protección. Cuando tu nombre no está conectado a cada movimiento, reduces riesgo. Cuando tus decisiones se implementan a través de capas, reduces fricción. Cuando tu influencia se ejerce mediante incentivos y no órdenes, reducir resistencia. Reducir resistencia es aumentar velocidad. El dominio rara vez se siente como dominio, se siente como normalidad. Si las personas creen que eligen libremente dentro de un entorno que tú estructuraste, no cuestionarán la estructura. Y si no la cuestionan, tu posición se consolida sin conflicto. Mientras el ambicioso quiere ser reconocido como líder, el estratega silencioso quiere que las decisiones correctas ocurran incluso si nadie sabe que él las facilitó. El reconocimiento atrae expectativas. Las expectativas generan presión, y la presión constante reduce claridad. La invisibilidad parcial preserva energía estratégica. No se trata de desaparecer por completo, se trata de modular presencia. Aparecer cuando aporta ventaja, retirarse cuando la atención se vuelve riesgo, expandirse cuando el entorno está distraído, contraerse cuando está vigilante. El dinero visible depende de confianza pública inmediata. El dinero estructural depende de acuerdos y posiciones que no necesitan espectáculo. El primero fluctúa con la narrativa. El segundo crece con el tiempo. Quien entiende esto deja de obsesionarse con impresionar. Empieza a diseñar. Diseñar estructuras que funcionen sin aplauso. Diseñar relaciones basadas en utilidad, no en admiración.
Diseñar sistemas donde su ausencia no destruya el funcionamiento. Cuando logras eso, ya no eres simplemente exitoso. Eres un arquitecto invisible, y el arquitecto invisible no necesita anunciar su poder. Lo ejerce. Aquí aparece otra capa que pocos consideran. La verdadera superioridad estratégica no consiste en acumular recursos visibles, sino en controlar puntos de decisión. Quien controla decisiones no necesita exhibir resultados inmediatos, porque su influencia se manifiesta en consecuencias futuras. Y las consecuencias futuras rara vez se atribuyen al origen real que las provocó. Por eso, el estratega paciente tolera ser subestimado. Sabe que la subestimación reduce vigilancia, y cuando la vigilancia disminuye, el margen de acción aumenta. Ese margen es espacio operativo, y el espacio operativo es libertad práctica. La libertad práctica es capacidad de actuar sin pedir permiso, sin anunciar intención y sin provocar reacción. Hasta ahora hemos hablado de principios. Ahora vamos a descender al terreno donde esos principios se convierten en ventaja real. La mayoría cree que la riqueza nace del esfuerzo visible. Horas trabajadas, proyectos anunciados, metas proclamadas públicamente. Pero las fortunas duraderas no se construyen como espectáculo, se construyen como arquitectura. Y la arquitectura tiene capas. Primera capa, separación entre identidad y activo. Cuando tu nombre está directamente unido a todo lo que posees, te vuelves frágil. Si tu reputación cae, tus activos se tambalean. Si tu imagen se daña, tus oportunidades se reducen. Pero cuando los activos funcionan independientemente de tu identidad pública, el riesgo se fragmenta. Eso significa crear estructuras que operen sin necesitar tu presencia constante, empresas que no dependan de tu figura, inversiones que no requieran tu exposición, flujos que continúen aunque tú estés en silencio. El objetivo no es esconderse, es desacoplar. Segunda capa. Control de flujos, no de focos. El que controla el foco atrae atención. El que controla el flujo dirige resultados. Flujo de dinero, flujo de información, flujo de decisiones. Si influyes en cómo se mueve el capital o cómo circula la información, tu poder es mayor que el de quien simplemente aparece como líder visible. Aquí aparece una diferencia crucial. El visible compite por cuota de mercado. El estructural compite por posición dentro de la cadena de valor. El primero lucha por clientes. El segundo se vuelve parte del sistema que todos necesitan, y cuando eres parte del sistema, no necesitas gritar tu importancia. Es evidente en el funcionamiento. Tercera capa, diversificación estratégica, no emocional. Muchos diversifican por miedo. El estratega diversifica por diseño. No concentra todo en un solo sector, ni en una sola jurisdicción, ni en una sola narrativa pública. Distribuye riesgo antes de que exista amenaza visible. La invisibilidad financiera no significa ocultar ilegalmente. Significa no depender de una única fuente que pueda ser presionada. Significa que si una parte recibe atención negativa, las demás continúan operando sin interrupción. Cuarta capa, asimetría informativa. Quien sabe algo antes que el resto tiene ventaja. Pero quien sabe sin que los demás sepan que lo sabe tiene doble ventaja, porque puede posicionarse sin elevar sospechas. La información pública genera competencia inmediata. La información silenciosa permite acumulación paciente. El inversor visible anuncia cada movimiento y provoca reacción. El inversor discreto entra cuando nadie está mirando y sale cuando la narrativa cambia. Eso requiere disciplina emocional. Requiere tolerar no ser celebrado. Requiere aceptar que otros aparenten éxito mientras tú consolidas estructura. Quinta capa. Liquidez estratégica. La libertad no depende solo de cuánto tienes, sino de cuán rápido puedes moverlo. Activos rígidos dan apariencia de poder, pero limitan maniobra. Activos flexibles permiten adaptarte cuando el entorno cambia. El invisible prioriza capacidad de movimiento. No se enamora de posiciones públicas, no defiende por orgullo lo que ya no conviene. Puede retirarse sin explicar,
puede reinvertir sin anunciar, puede cambiar de sector sin arrastrar reputación previa. Esa fluidez es ventaja competitiva. Sexta capa, relaciones basadas en utilidad, no en admiración. Cuando alguien se acerca por admiración, la relación depende de imagen. Cuando se acerca por utilidad mutua, depende de interés compartido. Y el interés compartido es más estable que el entusiasmo emocional. El estratega construye redes donde cada parte gana algo concreto. No promete carisma eterno, promete resultados medibles. Y cuando las relaciones se basan en intercambio real, sobreviven mejor a cambios de narrativa. Séptima capa. Opacidad selectiva. No todo debe ser transparente. Revelar solo lo necesario reduce especulación sin entregar mapa completo. La transparencia absoluta es ingenuidad estratégica. La opacidad total genera sospecha. El equilibrio protege. El arquitecto invisible entiende que cada dato público crea una variable externa. Cada cifra revelada invita a análisis. Cada declaración fija expectativas. Por eso comunica lo suficiente para operar, pero no lo suficiente para quedar atrapado. Octava capa. Paciencia acumulativa. La riqueza visible suele crecer rápido y caer rápido. La riqueza estructural crece lento y compone. La paciencia es difícil cuando el entorno celebra resultados inmediatos. Pero el crecimiento silencioso tiene una ventaja psicológica. No activa competencia prematura. Cuando nadie percibe tu escala real, nadie intenta frenarte. Y cuando finalmente se percibe, ya es demasiado tarde para intervenir sin costo elevado. Novena capa, redundancia. Las estructuras frágiles dependen de una sola pieza crítica. Las estructuras duraderas tienen reemplazos. Si un socio falla, hay alternativa. Si una fuente se seca, hay otra. Si una jurisdicción cambia reglas, existe plan paralelo. La redundancia parece innecesaria en tiempos estables, pero es la diferencia entre crisis y colapso. Décima capa, independencia narrativa. Si tu riqueza depende de lo que otros dicen de ti, no es riqueza sólida. Es reputación monetizada. ¿Y la reputación? Puede cambiar con un titular. La independencia narrativa implica que tus activos sigan generando valor aunque tu nombre desaparezca del discurso público. Cuando juntas estas capas, entiendes algo que transforma la perspectiva. Ser invisible no significa no existir. Significa existir a través de estructuras que no necesitan aplauso. Significa que tu poder no está concentrado en tu figura, sino distribuido en posiciones estratégicas. Significa que puedes entrar y salir de escenarios sin que tu patrimonio dependa del aplauso del público. Y esa es la diferencia entre quien parece poderoso y quien lo es. El primero necesita atención constante, el segundo necesita coherencia estructural. El primero teme perder visibilidad. El segundo puede permitirse desaparecer. Cuando alcanzas ese punto, la riqueza deja de ser una demostración y se convierte en libertad logística. Libertad para decidir sin presión pública. Libertad para actuar sin justificar cada movimiento. Libertad para construir sin anunciar cada paso. Y la libertad logística es la forma más alta de riqueza práctica, porque el dinero visible impresiona. Pero la estructura invisible gobierna. Cuando comprendes arquitectura, dejas de perseguir símbolos y comienzas a diseñar sistemas. Dejas de competir por aplausos y empiezas a acumular margen. Dejas de preguntarte cómo parecer exitoso y te concentras en volverte difícil de desplazar. Ese cambio separa ambición visible de poder duradero. Construir estructuras invisibles exige algo que casi nadie está dispuesto a desarrollar, una psicología distinta. Porque el obstáculo más grande para volverte invisible no es externo, es interno. Es el deseo de ser reconocido, es la necesidad de que otros validen tu progreso, es el impulso de demostrar que estás avanzando. El ego quiere ser visto, el estratega quiere ser libre. Desde pequeños nos entrenan para asociar visibilidad con valor. Buenas notas que se anuncian, premios que se entregan en público, logros que se comparten. Aprendemos que si nadie aplaude,
Tal vez no fue importante, pero en el terreno del poder, esa programación es peligrosa. Cada vez que sientes la urgencia de anunciar un avance, revelas información. Señalas dirección, invitas observadores, y el observador constante limita movimiento. El hombre invisible aprende a soportar el silencio, aprende a ganar sin anunciar, a mejorar sin publicar, a acumular sin exhibir. Esa disciplina es incómoda porque va contra el impulso natural de compartir éxito. Primera prueba psicológica: tolerar la subestimación. Cuando otros no perciben tu verdadera capacidad, pueden ignorarte. Para muchos, eso es insoportable. El ego quiere corregir la percepción inmediatamente, pero el estratega entiende que la subestimación reduce vigilancia. Si creen que no representas amenaza, no bloquean tu avance. La subestimación es camuflaje. Mantener ese camuflaje requiere control emocional. Requiere no reaccionar ante provocaciones. Requiere no entrar en competencia por estatus. Requiere dejar pasar aplausos a corto plazo para preservar ventaja a largo plazo. Segunda prueba: dominar el impulso de competir por reconocimiento. El visible compite por atención. El invisible compite por posición, y la posición casi siempre se define antes de que la atención llegue. Otra dimensión clave es la relación con la paciencia. La mayoría busca resultados rápidos porque necesita confirmación externa. Pero cuando eliges operar con discreción, el refuerzo externo disminuye. Nadie celebra tus movimientos silenciosos. Entonces debes desarrollar estabilidad interna, no basada en aprobación, sino en coherencia estratégica. Sabes que avanzas porque tu estructura se fortalece, no porque otros lo comenten. Sabes que creces porque tu margen aumenta, no porque tu nombre circule. Esa estabilidad reduce ansiedad. Y cuando reduces ansiedad, tomas decisiones frías. La frialdad estratégica no significa falta de emociones. Significa que las emociones no dirigen tus movimientos. No cambias de plan porque alguien te criticó. No aceleras porque alguien te elogió. Elogio y crítica son distracciones si tu enfoque es estructural. Otra característica es la flexibilidad de identidad. Si tu identidad está rígidamente asociada a una imagen pública, cada cambio parece traición. Pero si tu identidad es funcional, puedes adaptarte sin conflicto interno. Puedes abandonar proyectos sin sentir pérdida de prestigio. Puedes entrar en nuevos entornos sin mantener coherencia superficial. La coherencia estratégica es más importante que la estética. El invisible comprende la importancia del silencio táctico. No todo argumento necesita respuesta. No toda crítica requiere defensa. Cada respuesta pública crea más exposición. El silencio corta ciclos. El silencio selectivo es control. Permite observar sin revelar. Permite evaluar sin comprometer. Permite decidir sin presión inmediata. La psicología del invisible también incluye una relación distinta con el éxito. No lo ve como escenario, sino como herramienta. El éxito no es algo que deba mostrarse para existir, es algo que debe protegerse para durar. Y proteger implica reducir ruido alrededor de él. Cuando tu mentalidad cambia de exhibición a preservación, tu estrategia se transforma. Empiezas a preguntarte no cómo impresionar, sino cómo blindar. No cómo crecer más rápido que todos, sino cómo crecer sin activar alarmas innecesarias. No cómo dominar públicamente, sino cómo influir sin fricción. Esa mentalidad crea ventaja acumulativa. Mientras otros gastan energía en mantener imagen, tú la inviertes en fortalecer estructura. Mientras otros discuten narrativa, tú ajustas posiciones. Mientras otros defienden reputación, tú amplías margen. Y el margen es poder silencioso. Al final, la invisibilidad no es ausencia, es autocontrol elevado. Es la capacidad de posponer reconocimiento para obtener libertad. Es actuar sin necesidad de testigos. Cuando desarrollas esa psicología, ya no dependes del ruido externo para validar tus movimientos. Hablas cuando aporta ventaja, callas cuando preserva poder. Esa disciplina interna permite que la arquitectura invisible no se derrumbe por impulsos emocionales.
porque sin dominio interno, ninguna estructura externa sobrevive. Y el hombre invisible no solo controla sistemas, se controla a sí mismo. Aquí surge otra dimensión que pocos consideran: la gestión del orgullo. El orgullo exige reconocimiento inmediato, pero el reconocimiento inmediato compromete discreción. Aprender a posponer la gratificación externa fortalece la estrategia. También debes aceptar momentos de invisibilidad total, periodos donde trabajas y nadie pregunta, donde avanzas y nadie nota. Esa fase es incómoda porque no ofrece aplauso, pero es la etapa donde más se consolida el poder. El invisible entiende que el silencio no es vacío. Es preparación, es acumulación, es ventaja en formación. Y esa ventaja madura sin interrupciones constantes. Ignorar esta regla tiene consecuencias claras. El hombre que confunde visibilidad con poder comienza celebrando su ascenso. Su nombre circula, sus logros se comentan y su presencia crece. Durante un tiempo, la exposición parece confirmar que va por el camino correcto. Pero la exposición nunca es estática. Primero llega la admiración, luego la expectativa, después la vigilancia. Cuanto más visible se vuelve, más actores comienzan a observarlo. Competidores analizan sus movimientos, reguladores estudian su estructura, el público examina sus decisiones, y cada mirada adicional reduce su margen. Al principio, no lo nota. Está ocupado gestionando entrevistas, alianzas y declaraciones. La energía que antes fortalecía su estructura ahora mantiene su narrativa. Cuando comete un error, incluso pequeño, el fallo se amplifica. La misma audiencia que lo elevó ahora lo cuestiona. Los aliados se distancian. La presión aumenta. Bajo presión constante, incluso los capaces reaccionan en lugar de diseñar. Cada defensa pública prolonga el ciclo de atención negativa. Mientras tanto, en silencio, otros se posicionan. Esperan a que el visible consuma su capital emocional defendiendo reputación. Esperan a que pierda libertad de movimiento. Y cuando eso ocurre, la estructura se ajusta alrededor de él. No fue derrotado por falta de talento. Fue limitado por exceso de visibilidad. El problema no es crecer. El problema es crecer bajo reflectores antes de que tu estructura esté preparada para resistir presión. Cuando tu identidad es el núcleo de tu riqueza, cualquier ataque a tu identidad se convierte en amenaza existencial. Pero cuando tu riqueza está distribuida en estructuras discretas, los ataques personales pierden impacto. El visible defiende su nombre. El invisible protege posiciones. Porque la reputación depende de opinión. Las posiciones dependen de diseño. Si has llegado hasta aquí, entiendes que la invisibilidad no es cobardía. Es estrategia. No se trata de desaparecer del mundo, sino de elegir cuándo aparecer. De construir antes de anunciar. De consolidar antes de celebrar. La mayoría persigue reconocimiento inmediato porque confunde atención con poder. Pero el poder que depende de atención es frágil. Necesita aprobación constante. La riqueza estructural necesita coherencia. Cuando separas identidad de activos, reduces vulnerabilidad. Cuando controlas flujos en lugar de focos, aumentas influencia. Cuando toleras la subestimación, reduces vigilancia. Cuando dominas tu ego, preservas libertad. La verdadera pregunta no es si quieres ser visible, es si quieres ser libre. Libertad significa poder actuar sin justificar cada paso. Significa poder retirarte sin que tu estructura colapse. Significa crecer sin activar alarmas innecesarias. Eso exige disciplina, exige paciencia, exige aceptar que otros reciban aplauso mientras tú recibes influencia. El que necesita ser visto depende del espectador. El que puede permitirse no ser visto depende de su diseño. Reduce exposición innecesaria, fortalece estructuras, cultiva silencio estratégico, observa más de lo que hablas, posiciónate antes de anunciar. El poder duradero casi nunca hace ruido,
Hace movimientos. Si este mensaje cambió tu forma de ver el éxito, suscríbete al canal y dale like al video para seguir aprendiendo estrategias que la mayoría nunca entiende. No confundas discreción con pasividad. La discreción bien aplicada es acción calculada. Es mover piezas sin anunciar jugadas. Es consolidar terreno sin provocar enfrentamientos innecesarios. El espectáculo entretiene, pero rara vez gobierna. Gobernar implica previsión, distancia emocional y arquitectura sólida. Cada vez que sientas la tentación de demostrar tu avance, pregúntate si fortalece tu posición o solo alimenta tu ego. Cada vez que quieras impresionar, pregúntate si compromete tu blindaje. La decisión es tuya. Puedes perseguir aplauso inmediato o construir libertad duradera. Ambas rutas parecen similares al inicio, pero sus destinos son opuestos. Elige con visión, estrategia y paciencia. Y protege siempre tu margen.